¿Cómo va su día frío? ¿Cómo están? ¿Ya despertaron ahora sí? Todo tranquilo. Eso es todo, Pablo. Vamos a darle 2 minutitos que se conecte el resto.
Bueno, vamos a empezar. Bien, entonces estábamos, antes de que se terminara la transmisión hace ratito, estábamos hablando un poco de lo que es la ética en el liderazgo. Empezábamos a hablar sobre alguna definición de lo que es ética, de lo que conlleva y cómo se empieza a relacionar con la parte del liderazgo. ¿Sale? La ética profesional con la parte del liderazgo. ¿Vale? Entonces nos quedamos en ese primer punto donde nos dice que la ética como tal es una ciencia práctica y normativa que estudia racionalmente la bondad y la maldad de los actos humanos. ¿Sale? Por otro lado, nos dice también que es una ciencia del comportamiento moral y que según Immanuel Kant es una ciencia formal que prescinde de elementos empíricos y se funda de manera exclusiva en la razón y su tarea es fundamentar la moral misma que se forma por normas, costumbres y formas de vida obligatorias. ¿Sale? Aquí en este término tenemos otro tipo de palabras, otro tipo de conceptos que le dan como un giro o le dan un complemento, no un giro, le dan un complemento a lo que es el término como tal de la ética, ¿sale? Porque como tal aquí ya nos habla de algunas normas, algunas costumbres y de algunas formas de vida obligatorias. Cuando hablamos de formas de vida obligatorias, hablamos de ciertos estilos de vida, digamos que arraigados en ciertas zonas o ciudades, por así llamarlo. ¿Sale? No es lo mismo a lo mejor la forma de vida que tienen, no sé, las personas de un pueblo a las personas de la ciudad, ¿sale? Como quiera, esas normas, esas costumbres que rigen su forma de vida son hasta cierto punto diferentes y son las mismas que nos dictan que la ética tiene un significado dadas estas normas, dadas estas costumbres. No va a ser lo mismo la ética moral, o en este caso la moral de las personas de una ciudad liberal a la moral de las personas de un pueblo conservador, ¿no? Entonces ahí tiende a haber como ciertas diferencias y ciertos puntos de vista enfocado a la parte de las normas, costumbres y las formas de vida. También tenemos que, según dice Aristóteles, nos dice que es la búsqueda de la felicidad a través de la virtud. El hombre ético es justo, prudente y sabio. Mide las consecuencias de sus acciones y las mantiene al margen de la razón, haciendo el bien y lo bello. ¿Sale? Entonces tenemos que Aristóteles lo definía de esta forma. ¿Sale? Él a lo mejor creía, desde su perspectiva, desde su punto de vista, decía que a final de cuentas es la búsqueda de la felicidad. ¿Sale? Porque nos decía que entonces el hombre era justo, era ético, era prudente y era sabio. Estas palabras eran muy utilizadas en la antigüedad. ¿Sale? Por ejemplo, la parte del ser sabio se refería precisamente a un ser pensante, a alguien que podía entender la situación. Es más, si era bueno, si era malo, si había consecuencias positivas o consecuencias negativas, ¿sale? Y todo en base a la razón del ser humano, ¿sale? Entonces, bueno, así es como lo definía desde cierta perspectiva Aristóteles. Tenemos entonces que la ética se relaciona con las diferentes situaciones de la vida cotidiana y se relaciona con una reflexión constante sobre la conducta humana, emitiendo normas que guían las decisiones del hombre y con ella se puede regir la conducta humana.
¿sale? Entonces vamos a tener que principalmente la ética nos va a hablar de una reflexión del comportamiento humano, así de simple, ¿sale? O sea, el nosotros saber reflexionar al respecto, el saber reflexionar si estamos haciendo bien o mal las cosas, si va a tener alguna consecuencia, si nuestra conducta tiene cosas positivas o cosas negativas, esta reflexión nos va a hacer a nosotros poder distinguir sobre lo bueno y lo malo, y saber tener buenas decisiones. Tenemos entonces que tiene dos objetos, la ética tiene dos objetos, nos dice que del material que son los actos del hombre y la forma que es la maldad o la bondad en ese actuar, ¿sale? Entonces vamos a tener que estos dos objetos van a ser los más importantes de la ética, el material, que son los actos del hombre, y la forma de la maldad o de la bondad. Nos dice entonces que la rama de la ética que se relaciona con el ejercicio profesional es la de la ética aplicada, misma que se refiere a una parte específica de la realidad. Por otro lado, tenemos esta parte que podemos definir como profesión. Ay, perdón. Bien, tenemos esta parte que también podemos definir nosotros como profesión. La profesión como tal tenemos que es un concepto que ha tenido diferentes acepciones en las diversas ramas y se ha ido transformando a lo largo de la historia. Bueno, se van a exponer ahorita diversas perspectivas del mismo, hablando precisamente de la profesión, y nos dice entonces que la palabra profesión proviene del latín professio, que a su vez significa onis, que significa acción y efecto de profesar. Por otro lado, tenemos que empleo es la facultad u oficio que cada uno tiene y ejerce públicamente, ¿sale? Son algunas perspectivas que se tiene acerca de profesión. Por otro lado, también tenemos que es la ocupación que monopoliza una serie de actividades privadas sobre la base de un gran acervo de conocimiento abstracto, que permite a quien lo desempeña una considerable libertad de acción y que tiene importantes consecuencias sociales. Se dan cuenta, por ejemplo, en esta definición podemos encontrar un vocabulario hasta cierto punto más técnico, sale un vocabulario un poquito complicado a lo mejor para algunas personas de entender, pero la verdad es que es muy acertado, ¿sale? Porque nos habla de que es la ocupación que monopoliza una serie de actividades, ¿sale? También nos dice que en base a un gran acervo de conocimiento abstracto. Cuando hablamos de conocimiento abstracto, nos habla del conocimiento en base a la interpretación, ¿sale? O sea, ok, sí, existen como bases definidas de conocimiento, pero todos le damos una interpretación distinta al conocimiento, ¿sale? Entonces también por eso lo define aquí como conocimiento abstracto, que permite a quien lo desempeña una considerable libertad de acción, es decir, que puedan hacer o pueden ejecutarlo desde su perspectiva y que tiene importantes consecuencias sociales. Consecuencias sociales, vamos a hablar de fracaso, vamos a hablar de éxito, de proyectos, de metas, objetivos, muchas cosas encaminadas a una profesión en específico. Luego tenemos que la actividad, bueno, también se le conoce como la actividad permanente que sirve de medio de vida y que determina el ingreso a un grupo profesional determinado, ¿sale? Es un poco más puntual. También tenemos que no significa solamente ejercer un saber o una habilidad, sino también creer y confesar públicamente una creencia, ¿sale? Eso también es otra perspectiva por parte de la profesión, que no solo estamos hablando del saber o de tener las habilidades para la ejecución de algo, sino también el creer y confesar públicamente una creencia, ¿sale? Es tanto complicado ahí. Bueno, esta última definición fue hecha por Gómez en 1989. Por otro lado, tenemos otra serie de, ¿cómo se llama?, de definiciones de profesión.
Nos dice que es la forma especial de organización ocupacional basada en un cuerpo de conocimiento sistemático adquirido a través de una formación escolar y supera las 5 etapas del proceso de profesionalización. También tenemos que la profesión es un conjunto de dimensiones estructurales y de actitud. Es una ocupación de tiempo integral que permite la mutua identificación de intereses comunes y conocimientos formales, donde se aceptan las normas y los modelos apropiados para identificarse entre colegas. Y finalmente tenemos otra que nos dice que es la ocupación que requiere de un conocimiento especializado, una capacitación educativa de alto nivel, control sobre el contenido del trabajo, organización propia, autorregulación, altruismo, espíritu de servicio a la comunidad y elevadas normas éticas. ¿Sale? Esa es, otra parte u otra definición que tenemos para profesionalismo. Bien. Entonces, bueno, antes de empezar con esta diapositiva, si nos damos cuenta, entonces, existen diferentes definiciones, o ¿cómo podríamos llamarlas? Es que como tal no son definiciones. Diferentes perspectivas de lo que significa la parte de profesión. O sea, a final de cuentas es ejercer el saber para un objetivo en particular, ¿no? O sea, hablemos de términos muy rebuscados, de todo lo que sea, pero a final de cuentas es eso, ejercer el saber. Y tú lo vas a ejercer desde tu perspectiva, desde tu punto de vista, desde tu libre albedrío. Tienes que saber diferenciar esta parte. Y después de eso, obviamente, aplicarlo bajo tus propias reglas, bajo tu propia perspectiva, para que la interpretación sea totalmente personal. Tenemos entonces que hoy en día las profesiones actuales están estructuradas con base en una segmentación de la producción del conocimiento y de su propio ejercicio ante la necesidad de regular y reglamentar las formas de ejercicio de las habilidades profesionales, buscando legalizar lo escolar como la única forma válida de tener acceso al conocimiento. Durante décadas, las profesiones han sido consideradas como estructuras sociales autónomas, que están formalmente establecidas y legitimadas por las formas y sistemas de organización social históricamente constituidos. Normalmente, una profesión ayuda a hacer carrera en cierta área donde los conocimientos de profesionista se ejercitan y se acumulan enriqueciéndolo. ¿Sale? Entonces vamos a tener que, a pesar de que ahorita nos encontramos en una sociedad donde la profesión y el profesionalismo está totalmente segmentado por ciertos niveles de conocimiento y por ciertas zonas de conocimiento, a final de cuentas el conocimiento siempre ha sido parte primordial para ejercer una profesión. Anteriormente teníamos que, pues bueno, no había como reconocimientos o papeles que como tal te dijeran, ok, tú eres un médico, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque este papel lo representa. Ajá. El conocimiento era, o siempre ha sido como, ¿cómo se le puede decir? De libre acceso para todas las personas. El punto es qué tanto ejerces y qué tanto te adentras en el área de una zona de conocimiento en la que puedas especializarte o puedas ser como el mejor en tu área, ¿no? Entonces, aquí nos habla también de una parte interesante, donde nos dice que normalmente una profesión ayuda a hacer carrera y de cierta área donde los conocimientos del profesionista se ejercitan, se acumulan y se enriquecen. ¿Sale? Entonces, para todos nosotros ahorita ejercer o estar en un área de conocimientos de una profesión, para que, posteriormente cuando salgan van a ejercer carrera o hacer carrera. Ahora, el hacer carrera abarca como muchas áreas de posibilidad. Todo depende el área que ustedes decidan tomar. Y en base a toda esa
esa trayectoria del hacer carrera, el conocimiento siempre se tiene que profesionalizar y siempre se tiene que acumular para ir enriqueciéndolo, ¿sale? Por lo tanto, tener aún más conocimiento. Ok, entonces, vamos ahora sí sobre la importancia de la ética profesional en el ejercicio del liderazgo. Una vez que ya vimos qué es la ética y una vez que ya vimos qué es la profesión, vamos a hablar directamente de lo que es la ética profesional. Nos dice entonces que la ética profesional es la actividad profesional que puede ser definida como una actividad social cooperativa cuya meta interna consiste en proporcionar a la sociedad un bien específico e indispensable para su supervivencia como sociedad humana, para lo cual se precisa el concurso de la comunidad de profesionales que como tales se identifican ante la sociedad y el desarrollo de las virtudes indispensables para alcanzar la meta, amén de encarnar determinados valores y principios. ¿Sale? En esta, bueno, esta como tal definición es dada por Cortina en el 2000, ¿sale? Está un poquito rebuscada, realmente sí es como una definición un tanto complicada, no es como muy fácil de definir, por así llamarlo, dado que pues, solo le da vueltas como a lo mismo varias veces, ¿sale? A final de cuenta, tenemos que esta parte de la ética profesional pues tiende a ser una relación constante que tiene que ver en el área del conocimiento con la parte de la ética, o bueno, en este caso con la parte de la moral de las personas, con hacer el bien o con hacer el mal desde un punto de vista social, ¿no? Entonces tenemos que la ética profesional significa laborar con vocación de servicio, con integridad intelectual, moral y física, para que la profesión sirva a la comunidad donde es importante el fin, pero también los medios que se utilicen para llegar a él. El profesionista de cualquier área debe actuar siguiendo los principios y valores, así como la moralidad, siendo recto y honesto, respetando los demás ya a su persona. Entonces vamos a tener que desde la parte de la ética profesional, aquí hay algo que, aquí hay ciertas palabras importantes que se deben de tomar en cuenta y que al día de hoy, créanme que cuando ustedes empiecen a laborar, y los que ya trabajan no me van a dejar mentir, hay muchos aspectos que dejan de lado. Por ejemplo, la parte de la vocación de servicio, la parte de la integridad en el trabajo, la parte de la moral, la parte a lo mejor de los principios y los valores, número uno, que tenemos como personas y número dos, que se tiene ante el trabajo. Ajá. Todas estas características que se debe de tener en cuanto a la ética profesional a veces quedan de lado por pues algunos trabajadores, ¿no? Y hablemos en cualquier trabajo, o sea, no solo hablemos del área de, por ejemplo, alimentos y bebidas, o sea, también, no sé, un abogado, un arquitecto, o sea, todos, lo ideal o lo correcto es que se tenga que ejercer con ética profesional. La ética profesional es la que te va a permitir, digamos, que abrirte las puertas ante muchas personas en lugar de cerrártelas. El ser honesto, el tener moral para trabajar con las personas, el tener cierta vocación de servicio, el ser recto en la forma en cómo llevas a cabo tu trabajo, cómo respetas a las personas, etcétera. ¿Sale? Entonces es muy importante esto. Entonces tenemos que la verdad tiene que estar presente en sus acciones para que se genere confianza y prestigio, mismos que lo impulsarán en su carrera. Todo profesionista debe ser formado con valores y virtudes básicos sobre su práctica como la libertad, la veracidad, la justicia, la responsabilidad, entre algunos otros valores. ¿Sale? Entonces, aquí hay algo también muy importante, nos habla de confianza y prestigio. Cuando nosotros somos unas personas con ética profesional, que realmente nos importa lo que estamos haciendo, lo que elaboramos,
y lo que hacemos, realmente esta parte de la confianza y el prestigio se van a dar por sí solos. Si tú respetas o tienes ética en tu trabajo, la confianza y el prestigio es lo que te va a abrir las puertas, vamos a llamarlo de esta forma, del éxito. O sea, éxito es un término totalmente subjetivo para todas las personas, porque lo que para ti es ser exitoso, para mí no lo es, y viceversa, ¿no? Entonces, cada persona tiene su perspectiva del éxito, y claro que la confianza y el prestigio para con nuestros clientes, o en este caso con nuestros colaboradores, nuestros jefes, etcétera, es muy importante porque es lo que nos va a abrir las puertas a muchas cosas. Nos dice que entonces hoy en día se demanda la exigencia de que el profesional también se convierta en un líder ético y que sus decisiones sean siempre tomadas bajo una perspectiva moral. El líder debe actuar de forma ética, pues sus seguidores lo imitarán, y su ejemplo será la clave. De ahí la importancia del ejercicio profesional ético. Para ello existen 3 puntos que se deben resaltar. ¿Sale? Bueno, antes de entrar con estos 3 puntos, cabe mencionar entonces que la forma ética de cómo llevas tu actuar en tu etapa profesional siempre te va a generar cosas buenas. O sea, a veces es un poco complicado para algunas personas ser ético, pero para algunas otras se les facilita más. ¿Sale? Es como de, ok, tengo cierto nivel de responsabilidad, lo tengo que hacer así, y no puedo faltar, y tengo que hacer esto, y bla, bla, bla. O sea, conllevan como esa responsabilidad del trabajo y de su ética profesional muy sobre la línea. Y esto va a permitir que muchas personas admiren o te admiren y por lo tanto te quieran imitar y sean el ejemplo a seguir del área en la que tú laboras. Por ejemplo, nosotros en el área de cocina obviamente tenemos como referencia siempre a muchos cocineros o chefs que alguna vez o vimos en persona o trabajamos con ellos o simplemente los seguimos por redes sociales, televisión, internet, etcétera. Algunos otros con mejores prácticas que algunos, ¿no? O sea, realmente esta parte de la ética profesional hace también que la perspectiva que tiene sobre algunos chefs, por ejemplo, cocineros, cambie por completo. Por ejemplo, hay cocineros que admiras por su trabajo, pero no por su personalidad. Que tú dices, híjole, ¿sabes qué? Es que cocina muy bien, pero no sé, a lo mejor es súper agrandado y a lo mejor no tiene humildad, no es humilde, bla, bla, bla. Eso también forma parte de nuestra ética profesional, ¿sale? Porque por lo tanto, por ejemplo, el no ser humilde, el ser una persona déspota, más allá de generar que te quieran imitar, pues para algunos cuantos seguidores causa repudio. Y ya no se vuelven seguidores, sino solo admiradores. Y los admiradores únicamente van a elogiar tu trabajo, pero no van a elogiar tu persona y no van a querer ser como tú y no van a querer seguir tus pasos. Sin en cambio, si tú llevas o tienes una perspectiva distinta, otro comportamiento diferente, ahí sí puede ser un ejemplo a seguir. Entonces, bueno, tomando estos 3 puntos que se deben resaltar, como número 1, tenemos que cualquier ejercicio profesional tiene metas internas que se le dan sentido para satisfacer ciertas demandas. Ciertas demandas sociales bajo un principio ético, haciendo bien la profesión. ¿Sale? Entonces, estas metas internas son las que nosotros vamos a tener. Por ejemplo, tú como parte de tu profesionalismo, de tu ética profesional, a lo mejor una de tus metas internas es ser a lo mejor, no sé, el chef repostero más reconocido de todo México. Ajá. Entonces, lo que tú quieres hacer con tu profesionalismo o al ejercer tu profesionalismo es llegar a satisfacer estas demandas, número 1, tus metas internas y posteriormente las demandas sociales que te exigen que tú tengas que ser a lo mejor el chef repostero número 1 que existe en México. En el número 2 tenemos que el profesional debe actuar con las virtudes propias de su profesión. Es decir, en base a las características que tiene su profesión, se debe ejercer
y con ello se debe ejercer desde un punto de vista ético. Es decir, todas las profesiones tienen como su perspectiva ética. Les voy a poner un ejemplo. No sé, a lo mejor un psicólogo te dice que parte de su ética profesional es no compartir todas las experiencias que tiene con sus pacientes con cualquier otra persona, porque no es ético. No es ético que te vengan a contar y que tú vayas a contar a otra gente, ¿sale? O sea, esa es parte de su ética profesional. A lo mejor nuestra parte como ética profesional en la parte de alimentos y bebidas, preparación de alimentos y bebidas, a lo mejor es ser, no sé, totalmente higiénico al momento de la preparación de los alimentos. O sea, mi ética me dice que, o sea, tengo que lavarme las manos antes de cocinar. O sea, no puedo no puedo cocinar con las manos sucias. O sea, mi ética no me lo permite. O sea, son ciertas normas que existen ya predefinidas, ajá, sobre la ética y sobre el tipo de profesión que nosotros ejecutamos, ¿sale? Número 3, tenemos que cada academia establece sus reglas y deberes que dictan las prácticas adecuadas del ejercicio profesional. Justamente tiene mucho sentido con lo que les está comentando ahorita. O sea, todas las profesiones tienen como sus reglas establecidas, tienen sus normas, tienen no sé, o sea, tienen ciertas características que van a ser las que nos dicten cuál es el comportamiento correcto que nosotros debemos de tener ante cierta ejecución profesional. ¿Sale? Vamos a poner otro ejemplo. No sé si hablamos a lo mejor de un diseñador gráfico. ¿Sale? O sea, también una parte de ética profesional de un diseñador gráfico es no fusilarte los diseños ya hechos, preestablecidos o simplemente, no sé, cambiarle la letra, ¿no? O sea, esa parte del diseño es su trabajo a final de cuentas. Entonces no puedes fusilarte una idea. Tú debes de tener como la perspectiva, debes de tener la imaginación para poder crear nuevos diseños. Esta es tu chamba. No te puedes fusilar los diseños nada más porque sí. Lo mismo pasa, por ejemplo, a nosotros como cocineros. O sea, hay quienes a lo mejor ya crearon un plato desde hace muchos años. Y el hecho de que tú lo saques a la venta desde tu perspectiva o desde tu, ¿cómo se le dice? Ay, no sé, se me fue la palabra. Bueno, sí, desde tu perspectiva, desde tu creación, no quiere decir que tú como tal hayas inventado el plato. Le estás dando una reinterpretación y quedó muy bueno, qué bueno, pero tú no lo creaste. Ajá. Y eso es algo que también debemos entender, es parte de la ética. De hecho, toda esta parte de la ética profesional viene como muy preestablecida en los mandamientos de la Nouvelle Cuisine. No sé si se acuerden o si alguna vez leyeron los mandamientos de la Nouvelle Cuisine, donde nos habla específicamente de ciertas reglas de la nueva cocina que se deben de tomar en cuenta. O sea, esas reglas quizá ahorita no se llevan al pie de la letra, pero son un parteaguas para toda la parte de cocina. ¿Sale? Por ejemplo, no sé, no te fusilarás la presentación de otros, ¿no? Un ejemplo, que te dice que, ok, sí, puedes tomar como inspiración los modelos, los montajes de algunos otros chefs, pero no puedes montar de la misma forma. O sea, realmente que lo hagas igualito y que sea el nombre del mismo plato, o sea, literal, eso ya es fusilarte todo el trabajo de alguien más. Debes de ser creativo, debes de ser innovador, ¿va? Ok, entonces tenemos que nos dice entonces que la deontología se relaciona con las acciones y omisiones, es decir, con lo prohibido y lo permitido, mientras la ética propone los motivos en el actuar. La primera dicta lo que el profesional debe hacer y la segunda plantea las diversas posibilidades para actuar bien en las diferentes profesiones. Cada profesión tiene un campo de deberes delimitado por la deontología y propuesto por las diversas comunidades profesionales, creando así un código propio. Un código deontológico es un documento formal que establece las reglas éticas, valores y comportamiento que debe seguir un profesional para honrar su práctica.
Estos códigos no dictan ni resuelven lo que el líder profesional debe hacer en cada situación. Sin embargo, son una guía que puede orientarnos o orientarlos a actuar de forma ética sin importar la situación. ¿Sale? Entonces, estos códigos es lo que les mencionaba hace un ratito. O sea, todas las profesiones, todas las carreras tienen como ciertas normas o metas específicas o ciertos códigos. Códigos que te van a permitir actuar de una forma o simplemente no actuar porque pues, es algo que no se hace a lo mejor en tu carrera, ¿no? Es algo que no se permite. Pero bueno, o sea, eso ya va a depender. Por ejemplo, hay se podría decir que, por ejemplo, a las personas que ejecutan el derecho, en este caso los licenciados en derecho, algunos, bueno, se van a lo mejor por la parte penal, ¿no? La parte penal tiene muchas altas, muchas bajas, muchos dimes y diretes, porque justamente hablando de códigos, códigos de ética, se supone que por el bien de la justicia y se supone que por el bien de las personas, un licenciado en derecho o un abogado penal debe velar por el bienestar de las personas, ¿no? Pero ¿qué pasa entonces? O sea, voy a poner a lo mejor un ejemplo como muy fuerte. O sea, ¿qué pasa entonces, por ejemplo, con un abogado que defiende a un violador? O sea, eso es totalmente... Para mí eso ya no tiene código de ética. Porque entonces ya no estás defendiendo a una persona por su bienestar. O sea, lo estás defendiendo únicamente pues, porque no le conviene entrar a la cárcel. Así de simple, ¿no? O sea, son ciertas características que existen en todas las profesiones y ciertos códigos que debemos entender. Entonces tenemos que en el liderazgo siempre existirán problemas por resolver que que dependerán de la toma de decisiones del líder. Por lo que deberá ser reflexivo a cada momento para elegir el mejor camino en cualquier caso. El líder está expuesto en todo momento a un gran dilema: cumplir o no cumplir con sus principios morales. Si en el liderazgo se carece de ética profesional, muchas personas podrían ser afectadas. Por ejemplo, si un líder de la política, en su afán por en su afán por quedar bien con los ciudadanos, hace una declaración errónea sobre la mejor solución a cierto problema, afectaría a toda la población creando caos social y desconcierto. Mejor ejemplo no puede haber, ¿sale? ¿Por qué? Vamos a retomarlo desde la perspectiva, por ejemplo, la parte política de Estados Unidos. Toda la situación que se ha suscitado, por ejemplo, con Donald Trump y este caso con Biden. Sabemos que Donald Trump es una persona un tanto rara y que causa polémica en muchos aspectos, pero justamente por eso causa polémica, porque realmente es un líder, pero no sabe ser un líder. O sea, es un líder electo, pero como tal no sabe ser un líder. ¿Por qué? Porque causa polémica con sus declaraciones, porque a veces es incoherente con lo que habla y realmente lo único que ocasiona es un caos social, que definitivamente el país se parta y que pueda pensar esto y que pueda pensar el otro. Y no solo en Estados Unidos, o sea, hablemos también a lo mejor de México. Tenemos que entonces desde la parte social, desde la parte política, la perspectiva, por ejemplo, que tienen muchos de la presidencia es totalmente opuesta a la que tienen otros. Y unos podrán decir que la parte económica y otros podrán decir que la parte social, etcétera. O sea, son muchas cosas. ¿Pero por qué? Porque también el ejercicio de liderazgo a veces no es bien ejecutado por las personas. El ejercicio de liderazgo conlleva mucha responsabilidad y esta responsabilidad es la que puede suscitar un caos social o un desconcierto. ¿Sale? Entonces es importante que siempre un líder sea coherente con todo lo que dice, con todo lo que habla, encaminado a los objetivos que en realidad está reflejando ante las demás personas. ¿Sale? Bien. Bueno, estamos en el último minuto ahorita de esta transmisión y bueno, le vamos a dejar hasta aquí y los veo de regreso en 10 minutos. ¿Sale?
Pues darle unos minutos que se conecten los demás. Vamos a darle unos 2 minutitos a ver si se integra el resto.
Ok. Ok. A ver, vamos a checar la parte de sus calificaciones. Tenemos que de esta materia, que es la de planeación y operación de alimentos y bebidas, tercer parcial. Bueno, aquí le puse el primero, no sé por qué diablos le puse el primero, pero es tercero. Ok, en esta parte, en el tercer parcial, estas son las calificaciones que tengo hasta ahorita. ¿Sale? ¿Por ahí anda Luis? ¿O no anda Luis? Sí, aquí ando. Sale Luis. Tienes 9 en tercer parcial de planeación. Ok, profe. Perfecto. Órale pues. En el caso de... Ay, ¿qué hice? Ok, luego tenemos a Frida, que también tiene 9. Ok, gracias. De nada. Witsi, ¿andas por ahí? Sí. Witsi, tienes 7. Sí. ¿Seguro? Sí, es que me faltó una actividad, ¿no? Sí, te faltó... Ajá, sí, te faltó una. Ahí está, mira. Va que va. Sí. Órale. Bien. Norma, ¿ya se habrá conectado Norma? Todavía no. No, creo que no. Bien. Jenny Cervantes, ¿estás por ahí? Sí. ¿Sale? Igual tienes 7. ¿Sale? No había subido ninguna actividad. La entrega de tus trabajos fue a destiempo. ¿Te acuerdas? Y acuérdate que siempre valen al 60. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí tienes tus 2 actividades. Y tienes también la actividad de evaluación de planeación. Entonces, por lo tanto, tienes 7. ¿Va? Sí, profe, gracias. Vale. Pablo. Míralo al Pablo. Se puso las pilas. ¿Andas por ahí, Pablo? Sí, profe, estoy. Perfecto, Pablo. ¿Te fue bien? ¿Te fue muy bien? Ahora sí sacaste tu 10cito, Pablo. Muy bien. Gracias, profe. De nada. Angie, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Perfecto, Angie. Igual tienes 10, ¿sale? Gracias. De nada. Lalo, ¿qué pasó contigo, Lalo? A ver. Ya le envié el trabajo por correo, profe, y actividad, solo me faltó una. El trabajo, sí. De hecho, aquí justamente lo estoy checando en mi teléfono. Ajá. Todavía no lo he registrado. Pero, ¿qué te iba a decir? Sí, o sea, de tu trabajo está bien. Solo que de tus actividades, en plataforma no me aparece ninguna actividad tuya, de esta materia, ni de la otra. Solo me faltó una infografía. ¿Seguro? Porque te juro que no aparece Lalo. Entonces, ahorita vemos qué rollo. Servicio de... ¿no? Perdón, ¿no te escuchó? Ya puede salir. ¿Sale? Entonces, bueno. Tienes ahí tu 40%, Lalo. ¿Sale? Pero sí me hace falta checar la parte de no, no es cierto, no tienes 40% ahí, Lalo. Entregaste a destiempo. Tienes 30. Pero también necesito checar, bueno, voy a revisar ahorita otra vez si tengo la actividad que dices. ¿Sale? Ahorita voy a revisar, de todos modos ahorita te informo. Jenny pues no está,
pero me parece que igual me llegó correo, ahorita voy a checar, a ver si me entregó esta parte. Y Adri también me dijo que me iba a mandar esto, pero pues bueno, no está, entonces ahorita lo voy a checar a ver si sí, de casualidad lo mandó. ¿El resto tienen dudas con su calificación o todo perfecto? Todo perfecto, profe. Vientos. Ok. Entonces, de ahí vamos con la otra calificación, que es la de dirección de restaurantes, que es justamente la que estamos viendo ahorita. Bien, entonces en esta pues no hay mayor problema. Luis, tienes 10. Frida, también tienes 10 en esta. Witsi, tienes 10 en esta. Norma, también. Jenny, igual como me entregaste todo a destiempo, el único que me entregaste a tiempo fue lo del libro, ¿sale? Y está ahí marcado, pero las otras dos actividades me las entregaste a destiempo, ¿sale? Entonces por lo tanto tienes 8. Pablo, aquí te faltó una actividad, pero bueno, tienes 8, ¿sale? Angie, tienes 10. Y aquí también, ¿qué pasó, Lalo? ¿Qué pasó en esta materia? Ahí tampoco en plataforma me refleja actividades. Y lo más importante, al menos a plataforma no me mandaste lo del libro. ¿Lo tienes? ¿No lo tienes? ¿O qué hacemos ahí? ¿Estás por ahí, Lalo? ¿O no estás? ¿No, Lalo? ¿O qué onda? Bueno, pues dado que no hay respuesta, entonces estas se quedan así. El resto, pues bueno, ahí tiene su calificación, ¿sale? Entonces para que no haya ningún problema. Pregunta también de ustedes, ¿alguno de ustedes tiene una situación de adeudo o todos están bien hasta ahorita? De mi parte, todo bien. Sí, nadie anda ahí como medio atascadillo con sus pagos o algo por el estilo, digo, si es que tienen algún adeudo. Los de fue solamente. No manches. Bueno, entonces, de la escuela. ¿todo bien, no, Pablo? Sí. Perfecto. De todos modos, bueno, de antemano yo por ahí tengo una listita. Si es que pues andamos mal en esa listita, pues si no está su calificación ya saben por qué. De todos modos, si tienen por ahí una situación de adeudo, pues chéquenlo, por favor, para que a nosotros nos hagan llegar la respectiva notificación y podamos subir bien su calificación sin ningún problema. ¿Sale? Entonces, bueno, por ahorita entonces esas son las calificaciones de ambas materias. ¿Sale? Entonces, pues ahí la llevamos, ningún problema. Ah, ok, también de una vez vamos a pasar lo de la parte de las faltas. Ay, espérenme tantito. Ok, estamos entonces ahorita con dirección, asistencias, ¿sale? Digo, más o menos, a veces unos entran tarde, a veces unos se salen, etcétera, etcétera. Pero bueno, regularmente todos son constantes, todos se están conectando, así que bueno, yo no tengo problema. Tenemos aquí las asistencias, todos tienen sus asistencias de dirección. Y en el caso de la otra materia de planeación, pues bueno, de igual forma, ¿sale? Ahí tenemos algunas, ¿cómo se llama? Todas nuestras asistencias.
Entonces, vuelvo a repetir, a lo mejor a veces entran tarde, a veces no, a veces me avisan, me mandan mensaje, etcétera, que se van a ausentar por X cosa. Entonces, yo no tengo problema ante eso y, bueno, ahí están sus asistencias, para que también no haya ningún problema. Bueno, vamos a seguir ya ahora sí con lo que nos truje, que en este caso es pues la clase, y no hay ningún problema, ¿va? Ay, ¿qué hice? ¿Sale? Entonces, bueno, nos habíamos quedado en esta parte hablando de el liderazgo. Perdón, en la toma de decisiones, ¿sale? Y lo que tiene, y la relación que tiene con la ética profesional. Y hablábamos un poquito, bueno, poníamos un ejemplo un poco aquí de la política, de la relación que existe de la ética profesional con ¿cómo se llama? Con ejercerla, ¿sale? Con en realidad saber ejercer o hacer declaraciones polémicas para causar conflictos sociales. Otro ejemplo claro nos dice que si en un departamento de recursos humanos de una empresa, el director de área omite los procedimientos para seleccionar al candidato idóneo a cierto puesto y coloca a alguno de sus amigos descartando a los demás aspirantes, no solo le hará daño a la empresa al actuar de forma poco ética, también ejercerá mala influencia sobre sus colaboradores, pues algunos se sentirán desmotivados al notar que el trabajo de su área es en vano, y otros quizá sigan los pasos de su líder cuando ocupen un puesto similar. Híjole, lamentablemente esto ocurre pues en gran medida en la mayoría de las empresas. El famoso dedazo o el famoso acomodado, que realmente más allá de traer beneficios positivos como tal a la empresa, desgraciadamente sí trae como pues muchas cosas negativas, ¿no? Número uno, chismes. Número uno, el que se va a estar hablando. Número tres, a lo mejor quizá que el trabajo no va a ser realizado de una forma correcta y efectiva. Número cuatro, la capacitación constante de un personal que no tiene idea lo que está haciendo. El tráfico de influencias, por así llamarlo, etcétera. O sea, este tipo de prácticas consigo trae muchas cosas negativas, ¿sale? Este tipo de cosas negativas, lamentablemente, pues no nos trae nada positivo para la empresa. O sea, desgraciadamente sí son cosas que pasan seguido la mayoría de las empresas, y lo ideal sería tratar de evitarlo, o sea, tratar de hacer filtros, de que realmente aplique la persona o el candidato correcto, y no únicamente porque pues, es mi amigo, porque es mi compadre, etcétera, ¿no? Digo, yo no estoy en contra de que quizá si se conozca a una persona capaz de cubrir con el perfil que se está solicitando, se le pueda apoyar. O sea, yo no estoy en contra de eso, pero también hay que ser conscientes de que no siempre el apoyo o el poner a los amiguitos o al familiar siempre es como la decisión más correcta. Creo que si nosotros queremos tener o queremos hacer funcionar una empresa de manera correcta y lo mejormente posible, lo ideal es que seamos más profesionales, que seamos más honestos con nosotros y con la empresa y con el bienestar de la misma, y pues no nada más pues por portarnos cuates, pues hacerle el paro a alguien, ¿no? O sea, realmente sí tenemos que ser muy objetivos en ese tipo de cosas. Luego nos dice que un líder ético o el líder ético debe actuar con integridad. Nos dice entonces que el papel de la integridad en el liderazgo es fundamental, pues debe ser sólido y coherente en tres elementos. ¿Sale? Primero tenemos que las aspiraciones que tiene el líder para su organización. ¿Sale? Entonces, siempre que existe o siempre que hay un líder
organizacional, en este caso un directivo o algo por el estilo, regularmente siempre se tienen aspiraciones. Y no aspiraciones no únicamente personales, sino aspiraciones meramente profesionales que van encaminadas al cumplimiento de metas y objetivos de la empresa en conjunto, ¿no? Por otro lado tenemos los valores personales. Los valores personales son aquellos que nos van a permitir que nosotros podamos ejecutar o llevar a cabo un trabajo en equipo, un trabajo de confianza, ¿sale? Generar confianza entre los trabajadores y colaboradores y tener una buena relación, ¿sale? Por otro lado también y por último tenemos que cómo relacione estos dos aspectos, es decir, el 3 o el elemento tercero para esto es que toda aspiración por parte de los líderes y su trabajo tiene que estar directamente relacionado con los valores personales. Es decir, el alcanzar una meta no debe de dejar de lado que nosotros actuemos con valores. Existen muchas personas, jefes, trabajadores, que con tal de llegar a su meta o objetivo no les importa pasar por encima de los demás. Si tienen que despedir gente, la despiden. Si tienen que hacer esto, lo hacen. O sea, realmente llegan al objetivo por encima de los demás, cosa que no tiene que funcionar de esa forma. O sea, realmente la parte de los valores conlleva todo eso. Que tengas que respetar, que tengas que ser solidario con tus compañeros. ¿Sale? Bueno, entonces nos dice que las organizaciones más reconocidas son el reflejo de la gente que participa en ellas y de sus valores. El líder debe actuar de forma tal que ponga el ejemplo y motive a los demás a ejecutar bajo los valores, especialmente en un mundo lleno de dilemas como lo es este. El comportamiento del líder dentro de la organización debe ser coherente, conforme a su personalidad, sus creencias y su buen juicio, haciendo frente a las situaciones que se le representan. ¿Sale? Entonces vamos a tener que el comportamiento del líder tiene que ser totalmente coherente, ¿no? Con cómo piensa, por cómo dice las cosas, por cómo es su personalidad. O sea, no puede reflejar ser una persona, por ejemplo, no puede reflejar ser una persona súper amable y a lo mejor súper educada en su lugar de trabajo, cuando por detrás del lugar de trabajo es una persona déspota, es una persona grosera con las personas, a lo mejor con los niños, ¿no? Y eso entonces ya no tiene una relación, ya no es coherente su forma de ser aquí con su forma de ser allá. ¿Sale? Creo que es un todo. Y para que esto sea un todo, tiene que ser una persona que en realidad represente sus valores y que sepa qué es lo que quiere, pero no, vuelvo a repetir, no por encima de los demás. Bien, entonces tenemos que la ética debe ir de la mano con los líderes que aspiran a ejercer alguna influencia decisiva en su organización, obteniendo con esto grandes satisfacciones y mayores oportunidades para el futuro. En pocas palabras, nos dice que el liderazgo exige valor para resistir las presiones de las situaciones inmediatas, con el poder de la coherencia. ¿Sale? Esta es una frase dicha por Badarraco en 1994. Bien, entonces tenemos que cuando un líder es coherente, no significa que utilice el mismo molde para todas las situaciones, pues alguna tarea podría variar por su importancia, su urgencia y la habilidad de quienes estén involucrados en la misma. La coherencia es actuar de acuerdo a los valores personales y a los valores organizacionales, sin dejarse corromper por factores externos, especialmente por los económicos. La coherencia es importante para que el líder pueda recalcar la importancia de los valores al defenderlos.
¿sale? Y promoverlos de forma constante, evitando dar indicaciones contradictorias a los seguidores que solo caerían en la incertidumbre, crearían incertidumbre, perdón, ansiedad y confusión sobre las metas y la forma de llegar a ellas. ¿Sale? Entonces vamos a tener que la coherencia es una de las características más importantes que debe tener un líder, ¿sale? Porque, dada importancia tiene que ver con, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. O sea, dada importancia de la coherencia tiene que ver mucho con la negociación que se va a tener constantemente con las personas, tanto con los colaboradores, con proveedores, con muchas personas, ¿sale? Y tienes que tener en cuenta que la creación o la parte de los valores es muy importante en el momento que lidias con las personas, porque tú siempre, cuando tienes tus valores muy arraigados, siempre debes de ser una persona transparente ante los demás, es decir, la forma en que me comporto aquí tiene que ser la misma forma que me comporto allá, pero desde un punto de vista particular, personal, ¿me explico? O sea, ¿cómo lo doy a entender? O sea, no quiere decir que cuando estás de fiesta vas a ser igual de serio que como cuando estás en la oficina, no me refiero a eso, pero sí me refiero a la parte de valores, a la parte de medir las consecuencias, ¿sale? Tu capacidad de análisis que tienes y el ser coherente con lo que dices, con lo que piensas y con lo que haces, tiene mucho que ver con esta parte de liderazgo. Eso es a lo que se refiere un poquito más. Entonces nos dice que el liderazgo en un mundo globalizado no solo es una cosa de estilo, no solo es carisma y técnica administrativa profesional, también requiere la búsqueda diaria de un comportamiento ético e íntegro. El líder es un catalizador por medio del cual otros captan ideas que inspiran y motivan a los demás a servir, no solo a sí mismos, sino a la sociedad. ¿Sale? Este párrafo es, híjole, muy, muy, muy cierto. ¿Sale? O sea, no solo se trata de ser, no solo se trata de caerle bien a la gente y que la gente vea que puedes seguirte, ¿no? O sea, que tienes como ciertos aspectos de liderazgo. O sea, no solo es eso. Todo esto conlleva algo más allá. Conlleva un comportamiento ético e íntegro. Que eso es muy importante y ve a muchas personas que se creen líderes. Justamente les hace falta esto. La parte ética, la parte íntegra. ¿Sale? Entonces, sí es interesante cómo se plantea en este párrafo esta parte. Porque sí, el hecho del liderazgo conlleva muchas características importantes. Entonces tenemos otra frase que nos dice que la forma en que actúe el líder en cuestiones tanto grandes como pequeñas determinará el grado en que los demás crean que una compañía realmente sostiene principios claves y que su líder los personifica. ¿Sale? Entonces, esta parte también es como muy interesante, la perspectiva de Badarraco en el 94. Porque obviamente la parte del... ¿Cómo se podría decir? La parte de los principios que se tiene por parte de la empresa y por parte del líder, hasta cierto punto tiene que ser algo que se refleje. O sea, tiene que ser algo como transparente. Algo que personifique, como bien lo dice aquí, el liderazgo con los valores integrales o los principios claves de la empresa. ¿Sale? Voy a poner un ejemplo. Supongamos que ustedes tienen una empresa de, no sé, se me ocurre, de trajes. ¿Sale? Vamos a suponer, por ejemplo, una empresa parecida como Aldo Conti. Ajá. Que venden trajes formales, venden sacos, venden abrigos, corbatas, zapatos, calcetines, no sé, cosas así como para vestir muy elegante. Y supongamos que su líder mercadológico, vamos a llamarlo así, su líder mercadológico o su imagen
de mercadotecnia en este caso, a lo mejor es, no sé, se me ocurre ay, no sé, no sé, a lo mejor un jinete de monta de un jaripeo. O sea, es muy extremista, pero es un ejemplo básico. O sea, realmente un jinete de monta de un jaripeo, tú dices, ¿neta? O sea, ¿es en serio? O sea, la imagen de tu marca es un jinete, alguien que usa sombrero y botas todo el día. O sea, y no porque esté mal, sino el punto es, no refleja lo que estás vendiendo. O sea, no refleja el hecho de vestir elegante todo el tiempo, no refleja el hecho de tener traje, abrigo, corbata, bla, 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 el hecho de estar usando botas. Ajá. Esa es la parte también coherente que debe de existir con los principios del lugar y con los principios de la persona líder que personifica como tal la marca. ¿Sale? Entonces sí hay que tomar en cuenta igual esas características. Nos dice entonces que, parafraseando el ideario del pensador venezolano Simón Rodríguez, hay que concluir que cualquier ser humano, sin importar su actividad, debe actuar de forma moral, elevando su calidad humana por medio de los actos honestos. ¿Sale? Esto refleja unas características que se deben de tomar en cuenta yo creo que por toda la sociedad. O sea, realmente creo que tiene mucha razón en este párrafo el venezolano Simón Rodríguez, porque en efecto, creo que todas las personas, sin importar a qué se dediquen, deben de constituir su forma de ser a partir de la moral, o tener una moral pues bien constituida, ¿no? Dado que la calidad humana es algo que siempre va a reflejar los actos de las personas, en este caso, como dice ahí, los actos honestos. Cuando tú eres una persona profesional y por encima del profesionalismo eres una persona que actúa bien y tiene calidad humana, creo que la confianza que generas ante tus trabajadores y el éxito se dan por sí solos, ¿sale? Entonces sí esto es muy importante también. Bien, por otro lado nos vamos con otro subtema que es la cultura organizacional, que esto está padre, donde nos dice que las organizaciones viven en un mundo donde el entorno social, económico y tecnológico está sujeto al constante cambio, por supuesto. La realidad cultural del lugar donde se desarrolla y reflejan los valores, ideas y creencias y perspectivas de la comunidad. La cultura organizacional es el conjunto de suposiciones, creencias, valores y normas que comparten y aceptan los miembros de la organización. Todas las organizaciones del mundo, cada una de ellas tiene una cultura organizacional. Todas, todas, todas. Y si no tienen ninguna cultura organizacional, realmente no tienen una razón de ser en el mercado. ¿Sale? Así de simple. Las culturas organizacionales parten de muchos aspectos. Por ejemplo, si es una empresa, por ejemplo, donde contratan a puros jóvenes, si es una empresa a lo mejor donde no les importa la edad, simplemente los ponen como a trabajar, si es una empresa a lo mejor que se cree fresca, que se cree a la vanguardia, si es una empresa que, etcétera, etcétera, etcétera. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes han visto la película esta que se llama Pasante de Moda, que es de una actriz, Anne Hathaway. Ahí nos refleja una parte de cultura organizacional muy interesante, porque literal es una empresa de ventas en línea o compras en línea, donde ellos pretenden no ser informales o quieren dejar hasta cierto punto de lado la informalidad. ¿Por qué? Porque son una empresa fresca, son una empresa joven que únicamente se dedican a promocionar a las ventas y hasta ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos tienen ideales totalmente distintos. Pueden vestir casuales, pueden vestir a lo mejor, pueden celebrar sus cumpleaños ahí mismo, tienen un masajista, tienen un área de juegos, tienen ciertos horarios específicos donde de descanso, trabajo, etc. Y eso forma parte de toda esa cultura organizacional. La cultura organizacional es cómo yo voy a llevar o cómo voy a encaminar mi empresa según los objetivos que yo quiero. A lo mejor ustedes van a hacer, no sé, tienen
un restaurante, ¿no? Y tu cultura organizacional, a lo mejor tú como creador del concepto, dices, ¿sabes qué? Yo quiero que mi concepto sea único. Es decir, yo voy a abrir estacionalmente. Y como mis platos están dirigidos a esto, a lo mejor mi estación del año para trabajar va a ser, no sé, otoño-invierno, ¿no? Voy a empezar a trabajar en agosto y ya de ahí voy a trabajar todo el fin de año, toda la segunda mitad del año y el primer mes del año, ¿no? Un ejemplo. ¿Y por qué? Pues porque a lo mejor así es mi concepto y yo quiero que se vea de esa forma, quiero hacerlo muy exclusivo y entonces le voy a dar la oportunidad a mis trabajadores que únicamente vamos a abrir de tal hora a tal hora y bla, 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 ¿no? Es parte de tu cultura organizacional porque tú estás formando este concepto, tú estás formando las reglas específicas, el ideal específico que se tiene que reflejar dentro de tu organización, porque aparte tú tienes tus creencias y tú vas a decir, para mí es la mejor época del año donde la gente gasta. O sea, yo no voy a malgastar mi tiempo a lo mejor tantos meses cuando en ese tiempo puedo generar algo y puedo generar expectativa. Y la generación de expectativa te crea a lo mejor estatus y el estatus te permite vender más caro. Bla, 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 bla. ¿Sale? Entonces la parte de la generación de cultura organizacional cuando sabes aplicarlo es muy, 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 muy importante, ¿sale? Y lo vuelvo a repetir, como nos dice aquí en el texto, nos dice que la cultura organizacional es el conjunto de suposiciones, creencias, valores y normas que comparten y aceptan los miembros de la organización, ¿sale? Entonces, bueno. Tenemos entonces que la cultura organizacional es la referencia para los miembros de la organización que les da pauta de cómo debe ser su comportamiento dentro de la misma y hacia la gente externa. Las creencias en la organización modelan la forma en que debe actuar el individuo. Los miembros comparten estas creencias mismas que significa cómo son las cosas. Estas ayudan a establecer normas y saber la manera en que se deben hacer las cosas. La cultura organizacional es modelada por los directivos y debe usarse para reforzar los objetivos organizacionales. ¿Sale? Entonces, vamos a suponer todas estas partes de cultura organizacional o las nuevas culturas organizacionales, las nuevas corrientes de cultura organizacional, tienen diferentes enfoques y diferentes aspectos que hay que recalcar y hay que tomar en cuenta y que muchos trabajadores puede decir que respetan o valoran el hecho de que les den a lo mejor un break, de que a lo mejor hay instituciones donde les permiten ver a lo mejor el mundial, las olimpiadas, tienen área de juego, tienen áreas de masajes, etcétera, ¿no? O sea, son cosas como muy interesantes que vamos a ir viendo pues más adelante. Bien, hasta aquí dejamos la sesión del día de hoy y los veo el día de mañana. ¿Sale? Nos vemos mañana, que estén muy bien, cuídense mucho. Gracias, profe. Nos Nos vemos, vemos. profesor, que nos vemos. Bye chicos, cuídense.